¿Sabes qué es lo más difícil de hacer cuando Dios te pide algo? Obedecer, incluso cuando duele. Porque no hay obediencia verdadera cuando todo es fácil, cuando todo encaja perfecto. La verdadera obediencia aparece cuando la voz de Dios choca con lo que queremos, con lo que soñamos, con lo que creemos que merecemos. Y ahí, en ese choque interno, se revela quién manda en nuestra vida. Yo sé que suena fuerte, pero hay momentos donde el cielo guarda silencio y Dios parece exigir algo que no tiene sentido. Es en ese punto donde muchos retroceden, donde otros se justifican, donde algunos se enojan con Él. Pero los que se animan a obedecer aunque duela, esos ven milagros que los demás solo escuchan en los testimonios de otros. Yo también tuve que obedecer cuando dolía. No siempre fui ese tipo que habla tranquilo desde un púlpito, confiado, con fe inquebrantable. A veces fui el tipo que se quejaba en el auto, el que no entendía por qué Dios cerraba puertas que parecían tan buenas. Porque uno se pregunta, ¿por qué, Señor, si esto era bueno? ¿Por qué no me dejaste seguir? Y ahí es donde empieza el proceso. Porque obedecer sin entender no es para los que buscan comodidad. Es para los que confían, para los que creen que hay un plan más grande, aunque no lo vean todavía. Y quiero que lo pienses conmigo. ¿Cuántas veces te resististe a obedecer porque dolía? Quizá Dios te pidió perdonar a alguien que te hirió, soltar un trabajo que te daba seguridad, alejarte de una relación que no te hacía bien. Y vos dijiste, no, Señor, eso no, pedime otra cosa. Pero Dios en su amor no negocia con nuestro dolor, lo usa para moldearnos. Porque el dolor que no se transforma en enseñanza se convierte en amargura. Y Dios no quiere hijos amargados, quiere hijos maduros. Y quiero arrancar este mensaje con algo que te va a incomodar un poco, pero es necesario. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero en realidad creemos en nuestras emociones. Si todo va bien, decimos Dios es fiel. Si algo sale mal, Dios se olvidó de mí. Pero Dios no cambia según nuestro humor. Él sigue siendo Dios, aunque no entendamos lo que está haciendo. Por eso hoy quiero hablarte de esa obediencia que sangra, de esa fe que tiembla pero que no se rinde, porque obedecer cuando duele es confiar más en su palabra que en nuestro razonamiento. Y acá viene el primer golpe, el primer gancho. Cuando no obedeces, igual estás obedeciendo, pero a vos mismo, porque siempre hay alguien a quien obedecemos. Si no es Dios, es el miedo. Si no es su voz, es nuestro ego. Si no es su llamado, es el orgullo. Y esos falsos dioses disfrazados de lógica son los que más nos alejan del propósito. A veces le decimos prudencia a lo que en realidad es desconfianza. Estoy esperando una señal, decimos, pero en realidad estamos negociando con Dios porque no queremos soltar. Y no te hablo desde la teoría. Me acuerdo de una vez que Dios me dijo, soltá eso. Y yo le respondí, pero Señor, me costó tanto conseguirlo. Y Él me habló al corazón, por eso mismo, Dante, porque te costó tanto, ahora se convirtió en tu ídolo. Y me dolió más que perder algo material. Me dolió porque me di cuenta de que había cosas que me costaba entregar. Y cuando uno entrega lo que le duele, ahí Dios empieza a trabajar de verdad. Porque Él no quiere sacrificios fáciles, quiere corazones dispuestos. Muchos oran pidiendo dirección, pero cuando llega no les gusta. Señor, muéstrame tu voluntad. Y cuando Dios la muestra, la cuestionamos. ¿Estás seguro, Señor? Y claro que estás seguro. El problema es que nosotros no lo estamos. Por eso obedecer, aunque duela, es una declaración de guerra contra nuestro ego. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío. No quiero, pero voy a hacerlo igual. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que transforma familias, ministerios, destinos. Y si estás viendo esto hoy, no es casualidad. Tal vez venís luchando hace tiempo con una decisión que sabés que tenés que tomar, lo sabés, lo sentís en el corazón, pero te da miedo lo que viene después. Déjame decirte algo. Dios no te va a pedir que sueltes algo si no tiene algo mejor preparado. Nunca. El problema es que queremos ver el reemplazo antes de entregar lo viejo. Queremos el milagro antes del paso de fe. Y Dios dice, dame tu Isaac primero. Porque la fe no se prueba cuando recibís, sino cuando entregás. Mira, yo sé que a veces la obediencia se siente como una renuncia. Uno siente que pierde, que se queda sin nada, que el costo es demasiado alto. Pero en el reino de Dios, lo que parece pérdida siempre termina siendo ganancia. Dios no se queda con nada. Todo lo que dejas en sus manos vuelve multiplicado. El problema es que queremos multiplicación sin entrega, cosecha sin siembra, milagros sin obediencia, y eso no existe. Dios no bendice lo que hacemos a nuestra manera, bendice lo que hacemos conforme a su voluntad. Y esto lo aprendí con lágrimas, no con teoría. Recuerdo una etapa donde estaba cansado, frustrado, con puertas cerradas y muchas preguntas. Me preguntaba, ¿por qué, Señor, si te sirvo, si trato de hacer todo bien, las cosas no salen como planeé? Y la respuesta vino en silencio. No fue una voz audible, fue una sensación profunda que me decía,
¿Y quién te dijo que yo te debía explicaciones? Porque Dios no nos debe explicaciones, nos ofrece dirección. Nosotros queremos comprender, pero Él quiere que confiemos. Ahí entendí que obedecer es más que cumplir órdenes, es una cuestión de confianza. Es decir, Señor, aunque no entiendo, voy a dar este paso igual. Y ese paso, aunque sea chiquito, desata cosas que no imaginás. Hay bendiciones que nos llegan porque estamos parados esperando que Dios nos dé todos los detalles del camino, pero Él no trabaja así. Él dice, anda y en el camino te muestro. Es como si te diera una linterna que solo ilumina el siguiente paso. Si querés ver todo el recorrido, vas a tener que moverte. Y ahí aparece el segundo gancho del mensaje. La obediencia no se siente primero, se revela después. Porque cuando uno obedece, a veces no hay emociones lindas, no hay aplausos, no hay comprensión. Solo hay silencio y fe. Pero más adelante, cuando mirás hacia atrás, entendés por qué Dios te llevó por ahí. Y decís, por eso tenía que pasar esto. Porque cada no que dolió, cada puerta cerrada, cada decisión que parecía injusta, estaba construyendo el carácter que necesitabas para sostener la bendición. Yo me crucé con mucha gente que me dice, Dante, me cuesta obedecer porque tengo miedo de equivocarme. Y yo les respondo, peor es no hacer nada. Porque la fe no te exime del error, te protege del orgullo. Y si te equivocas obedeciendo, Dios lo redime. Pero si te quedas quieto por miedo, el miedo se convierte en tu Dios. Hay personas que oran pidiendo dirección, pero cuando la reciben, la filtran por la lógica, por el miedo, por la opinión de otros. Y así nunca avanzan. Yo también pasé por eso. Hubo momentos donde Dios me pidió cosas que no encajaban en ningún manual. Me pidió moverme cuando no tenía dinero, me pidió hablar cuando no tenía fuerza, me pidió callar cuando quería gritar. Y cada vez que lo hice, cada vez que obedecía aunque me dolía, después entendí que el dolor era parte de la enseñanza. Porque el dolor tiene un propósito cuando se lo entregas a Dios. Él no desperdicia lágrimas. No hay sufrimiento inútil en las manos del Creador. Por eso quiero hablarte a vos que estás ahí del otro lado mirando este video, quizás con el corazón partido, con preguntas, con cansancio. Tal vez decís, Señor, ya no tengo fuerzas para seguir obedeciendo. Ya hice todo lo que me pediste y nada cambia. Quiero que escuches esto. Dios no está en silencio porque te olvidó, está en silencio porque confía en vos. Hay pruebas donde Dios no habla porque quiere ver si seguimos obedeciendo sin señales, sin emociones, sin certezas. Esa es la fe que madura, esa es la fe que crece cuando todo parece estar en pausa. Y no quiero endulzarte el oído, porque obedecer duele. Duele soltar el control, duele esperar, duele aceptar que no somos los protagonistas de nuestra historia. Pero te aseguro que nada duele más que vivir fuera del propósito de Dios. Porque uno puede tener éxito, reconocimiento, estabilidad. Pero si está lejos de la voluntad divina, hay un vacío que no se llena con nada. El alma lo sabe. El alma reconoce cuando está desalineada. Y ahí aparece el susurro del Espíritu diciendo, volvé. Y quiero que entiendas algo. Obedecer no es rendirse, es alinearse. No se trata de resignación, se trata de confianza. Resignarse es decir, no tengo opción. Confiar es decir, tengo opción, pero elijo la tuya, Señor. Y esa elección tiene poder. Porque cuando uno elige obedecer, aunque duela, algo cambia en el mundo espiritual. Los cielos se abren, las cadenas se rompen y lo que parecía imposible empieza a moverse. Yo creo que una de las cosas más complicadas en la vida espiritual es entender que la obediencia no siempre trae resultados inmediatos. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es instantáneo, la comida, los mensajes, las respuestas. Queremos que Dios funcione igual, como si fuera un botón que apretamos y al instante llega el milagro. Pero Dios no trabaja en microondas, trabaja en horno. Él cocina lento, a fuego bajo, con paciencia. Porque lo que se cocina rápido se quema, pero lo que se cocina despacio se impregna de sabor, de carácter, de madurez. Y cuando uno obedece aunque duela, está dejando que Dios cocine su historia a fuego lento. Y sí, a veces huele a espera, a frustración, a silencio. Pero cuando finalmente probás el plato que Él preparó, te das cuenta de que valía la pena. Valía cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada paso que diste sin ver el camino completo. Me acuerdo de una mujer que vino a verme después de una prédica y me dijo, Dante, estoy cansada. Hace años que obedezco, diezmo, sirvo, oro y nada cambia. Mi esposo sigue igual. Mis hijos se alejaron y yo siento que mi fe se está apagando. Y yo le dije, mirá, a veces obedecer no cambia las circunstancias, pero te cambia a vos. Y cuando vos cambiás, el entorno se empieza a mover también. Porque la obediencia no es una transacción, es una transformación. No es un contrato que firmás para que Dios te pague con bendiciones. Es una declaración de amor, es decirle, te elijo aunque no me convenga. Y ahí está el secreto. El mundo te dice que hagas lo que te haga feliz.
Pero Dios te dice, hacelo aunque te duela si sabes que es lo correcto. Porque la felicidad no es un destino, es una consecuencia de vivir en obediencia. La verdadera paz viene de saber que estás donde tenés que estar, aunque no todo esté como querés. Yo sé que hay gente que hoy está luchando con decisiones que los quiebran por dentro. Hay alguien que tiene que dejar un negocio que le da dinero, pero sabe que no agrada a Dios. Hay alguien que tiene que soltar una relación que no lo edifica. Hay alguien que tiene que perdonar a quien no lo merece. Y mientras tanto, el corazón dice, no puedo. Pero Dios dice, sí podés, porque no lo vas a hacer solo. Porque cuando uno obedece, el Espíritu Santo interviene. Él te da la fuerza que te falta, la paz que no encontrás, el consuelo que nadie puede darte. Y quiero contarte algo que me pasó hace muchos años cuando recién empezaba. Yo tenía un sueño, un proyecto grande, algo que me quitaba el sueño. Pero Dios me habló y me dijo, todavía no. Y me enojé. Le dije, ¿por qué no ahora si todo está listo? Y Él me respondió con una frase que nunca olvidé, porque si lo hago ahora te lo vas a atribuir a vos. Quiero hacerlo cuando solo puedas atribuírmelo a mí. Y aprendí que la obediencia también es esperar el tiempo correcto. Porque lo correcto en el tiempo incorrecto sigue siendo incorrecto. Y te digo esto con el corazón, hay puertas que no se abren todavía, no porque Dios te esté castigando, sino porque te está preparando. Y cuando llegue el momento, esa puerta se va a abrir sin que tengas que empujarla. Porque cuando obedeces, las puertas se abren solas, no por manipulación, sino por propósito. Hay gente que piensa que obedecer es perder libertad, pero es al revés. Obedecer te libera, porque cuando haces lo que Dios quiere, ya no dependés de la aprobación de nadie. No tenés que agradar a todos, no tenés que justificarte, no tenés que competir, descansás. Y esa paz vale más que cualquier triunfo. Mira, hay un momento en la vida de Abraham que siempre me conmovió. Dios le pide lo más difícil, su hijo, y él obedece sin entender. Suben al monte, Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde, Dios proveerá. No porque sabía cómo, sino porque confiaba en quién. Esa es la esencia de la obediencia. No saber cómo, pero saber quién. No entender el método, pero conocer el carácter de Dios. Y yo me pregunto cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a subir ese monte. ¿Cuántos seríamos capaces de entregar lo más valioso sin garantías, sin entender? Y lo que más me impresiona de esa historia es que Dios detiene a Abraham justo antes del sacrificio. ¿Por qué? Porque no quería la vida del hijo, quería el corazón del padre. Eso es lo que Dios busca hoy de vos, tu corazón. No tu sacrificio vacío, no tus rituales, no tu religiosidad. Quiere tu confianza absoluta. Y si hoy estás subiendo ese monte con el alma temblando, con el cuchillo del miedo en la mano, con lágrimas en los ojos, quiero que escuches esto. Dios va a proveer, no te va a dejar solo. No te va a pedir algo para arruinarte, sino para bendecirte de una forma que todavía no imaginas. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Hay una palabra que siempre me retumba cuando hablo de obediencia, confianza. Porque no se puede obedecer a alguien en quien no confías. Si pensás que Dios te va a fallar, nunca vas a obedecer por completo. Y ese es el problema de muchos creyentes. Confían en la salvación, pero no confían en la dirección. Creen que Dios los ama lo suficiente como para llevarlos al cielo, pero no como para guiarlos en la tierra. Y entonces toman decisiones según su conveniencia, no según la voluntad de Dios. Yo aprendí que la obediencia se cultiva igual que la confianza, con experiencia. Cuando mirás hacia atrás y ves cómo Dios te sostuvo antes, sabés que podés volver a confiar. Es como cuando un padre enseña a su hijo a nadar, el chico se tira al agua temblando sin saber si el padre lo va a agarrar. Pero después de la primera vez ya no duda tanto. Así es con Dios. Cada salto de fe te hace menos temeroso. Y quiero decirte algo con total sinceridad. Si te está costando obedecer, no sos un fracaso espiritual, sos humano. A todos nos cuesta. A veces lo que Dios pide parece ir en contra del sentido común. Pero el reino de Dios no se mueve por lógica, se mueve por propósito. La lógica te dice, ahorrá, cuídate, no des tanto. El propósito te dice, sembrá, confía, soltá. La lógica dice, no te expongas. El propósito dice, andá y habla. Y en esa tensión entre la lógica y la fe, se revela el corazón. Yo conocí personas que parecían tenerlo todo bajo control. Planificaban cada detalle, sabían qué iban a hacer los próximos 10 años, pero cuando algo se desordenaba, se derrumbaban. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Dios, sino en su control. Y el control es un ídolo moderno.
Pensamos que si lo tenemos todo planificado, nada puede salir mal. Pero Dios no te pide control, te pide entrega. Una vez me pasó algo curioso. Estaba viajando y el vuelo se retrasó horas. Había perdido una conexión importante y estaba furioso. Le dije al Señor, ¿por qué? Si vos sabías que tenía que llegar a esa reunión. Y en ese mismo aeropuerto, mientras esperaba, conocí a una persona que necesitaba una palabra de ánimo, alguien que estaba al borde del suicidio. Ahí entendí que la obediencia también es aceptar los desvíos. A veces el camino más largo es el que te lleva al milagro. Cuando Jesús le dice a Pedro que tire las redes otra vez después de no pescar nada, Pedro podría haber dicho, ya lo intenté, Señor, no tiene sentido, pero obedeció igual. Y fue en esa obediencia aparentemente absurda donde vino la pesca milagrosa. ¿Cuántas veces Dios te pidió tirar la red otra vez? ¿Cuántas veces te dijo intentá de nuevo cuando vos ya estabas cansado? Quizás la bendición está justo después de ese intento extra. Y acá quiero que te detengas un segundo en esto. La obediencia te da autoridad espiritual. No por lo que sabes, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Podés predicar, cantar, tener miles de seguidores, pero si no obedeces en lo secreto, no hay unción en lo público. Dios unge a los obedientes, no a los talentosos, porque la obediencia es el lenguaje que el cielo entiende. Por eso te digo, si Dios te pidió algo, hacelo. No esperes que todos lo entiendan. No busques aprobación, obedece. Quizás te tomen por loco, por exagerado, por fanático, no importa. El tiempo demuestra que la locura de hoy será el testimonio de mañana. Yo me acuerdo de una etapa donde Dios me pidió que diera una ofrenda que para mí era enorme. Y no te voy a mentir, me dolió. Era todo lo que tenía, pero lo hice. Y semanas después, sin buscarlo, vino una bendición que multiplicó esa ofrenda muchas veces. Pero lo más importante no fue el dinero, fue la libertad que sentí. Me di cuenta de que el dinero ya no me dominaba. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando el dinero deja de ser tu amo y pasa a ser tu siervo. Y tal vez eso sea lo que Dios quiere enseñarte. Que no te aferres a nada que pueda ocupar su lugar. Que no pongas tu seguridad en lo que tenés, ni en lo que sabés, ni en quién sos. Porque todo eso puede cambiar en un instante. Pero lo que nunca cambia es la fidelidad de Dios. Mira, cada vez que obedeces, aunque duela, estás diciendo al cielo, confío en vos más que en mí. Y eso conmueve a Dios. Porque la fe lo mueve, pero la obediencia lo conmueve. La fe abre puertas, la obediencia las mantiene abiertas, la fe cree, la obediencia sostiene. Y si hoy estás en una temporada de incertidumbre, donde no ves frutos, donde parece que todo se detuvo, quiero que te aferres a esta promesa. Dios no se olvida de los que obedecen. Podés pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Podés pasar por el agua, pero no te vas a ahogar. Porque el que te llamó también te va a sostener. Hay algo que me conmueve profundamente cuando pienso en cómo Dios trabaja. Él nunca desperdicia una obediencia, por más pequeña que sea. Quizá vos pensás que lo que hiciste fue insignificante, que nadie lo vio, que no cambió nada, pero el cielo lo registró. Cada vez que hiciste lo correcto, aunque nadie te aplaudiera, cada vez que elegiste perdonar en lugar de vengarte, cada vez que diste cuando no te sobraba, estabas sembrando algo eterno. Y esas semillas no mueren, esperan su tiempo. Me pasó muchas veces ver gente que obedece un tiempo y después se cansa. Dicen, ya está, hice mi parte, ahora que Dios se encargue. Y claro que Dios se encarga, pero también espera constancia, porque la obediencia no es un evento, es un estilo de vida. No se trata de un día de fe, sino de una vida de confianza. Es como remar contra la corriente. Si dejas de remar un rato, la corriente te arrastra de nuevo al lugar de donde saliste. A veces me preguntan, Dante, ¿por qué Dios pide cosas tan difíciles? Y yo les respondo, porque quiere darte cosas grandes. Lo fácil no nos cambia, lo cómodo no nos transforma. Las grandes bendiciones siempre vienen envueltas en grandes desafíos. Cuando Dios te pide algo imposible, no te está castigando, te está entrenando. Porque si obedeces en lo imposible, después nada te va a intimidar. Yo recuerdo una temporada donde tuve que aprender a obedecer en medio de la incomodidad. No había estabilidad, no había certezas. Pero cada paso que di en fe me preparó para el siguiente. Y hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que sin ese proceso no podría sostener lo que tengo ahora. Dios no te lleva por un camino difícil para arruinarte, sino para fortalecerte. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Y quiero hablarte de algo que pocos mencionan. La obediencia también tiene enemigos. El primero es el orgullo. Ese que te hace creer que sabes mejor que Dios. No hace falta hacer todo al pie de la letra, decimos. Dios entiende, claro que entiende, pero eso no cambia lo que Él dijo. El orgullo nos hace pensar que podemos negociar con la voluntad divina, pero la obediencia no se negocia, se ejecuta. El segundo enemigo es el miedo.
Ese miedo que te paraliza, que te susurra que vas a perderlo todo si haces lo que Dios pide. Y el miedo siempre exagera, siempre pinta el peor escenario. Pero cuando das el paso igual, descubrís que el miedo era una mentira. El tercer enemigo es la opinión ajena. ¿Cuánta gente ha desobedecido porque le temía más al qué dirán que a la voz de Dios? Pero los que obedecen de verdad aprenden a vivir con incomprensión. Jesús mismo fue criticado por hacer la voluntad del Padre. Y si el Hijo de Dios fue incomprendido, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo seremos? A veces obedecer significa caminar solo por un tiempo. Significa que te miren raro, que te juzguen, que te digan que estás loco. Pero mejor ser incomprendido por el mundo que estar en paz con todos y en guerra con Dios. Hay un detalle hermoso en la historia de Noé. Dios le pide construir un arca cuando ni siquiera llovía. Imagínate el escenario, todos burlándose, diciendo que estaba loco, que se le había ido la cabeza, pero él siguió martillando día tras día sin ver una sola nube, y un día el cielo se abrió. Cuando el agua empezó a caer, el que parecía loco se convirtió en sabio. Así pasa con los que obedecen. Primero los critican, después los imitan. Noé no construyó el arca porque entendiera el plan meteorológico de Dios, sino porque creyó en su palabra. Esa es la obediencia pura. No necesitas entender para obedecer, necesitas confiar. Y si hoy estás construyendo algo que nadie entiende, seguí. Aunque te digan que no tiene sentido, aunque parezca ridículo, seguí. Porque cuando llegue la lluvia, los que se reían van a buscar refugio en lo que vos edificaste con fe. También aprendí que la obediencia no siempre te da resultados visibles. A veces te hace perder cosas. Pero hay pérdidas que son inversiones. Cuando soltás algo por obedecer, Dios lo multiplica en formas que ni imaginabas. Hay personas que perdieron un empleo, una amistad, un lugar y creyeron que era el fin. Pero después descubrieron que era la manera de Dios de abrirles otro camino. Yo siempre digo que cuando Dios te quita algo, no lo hace para dejarte vacío, sino para hacer espacio. Y si algo duele, probablemente sea porque estás creciendo. Los zapatos nuevos siempre duelen al principio, pero después te permiten caminar más lejos. Así es la obediencia. Aprieta, incomoda, pero te lleva a lugares que la comodidad nunca conocerá. Por eso, aunque estés cansado, seguí. Aunque no veas resultados, seguí. Aunque otros no entiendan, seguí. Porque obedecer no es para los que quieren aplauso, sino para los que quieren propósito. Y cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida, el aplauso llega de lo alto, no de la gente. Hay un momento en el que la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un placer. No porque deje de doler, sino porque aprendes a reconocer la voz de tu Padre. Al principio uno obedece con miedo, como un chico que no entiende por qué su papá le dice que no toque el fuego. Pero cuando te quemaste algunas veces, ya sabes que si Él te dice no lo hagas, es porque te está cuidando. La obediencia madura convierte el dolor en discernimiento. Ya no preguntas por qué, sino para qué. Y te confieso algo, yo también tuve etapas en las que no entendía nada, me pasaron cosas que no tenían sentido, pérdidas que me parecían injustas, pero con el tiempo vi que cada una tenía un propósito escondido. Dios no desperdicia nada, ni la lágrima, ni la espera, ni el error, todo lo usa para formarte. Lo que hoy te confunde, mañana será tu sermón. Una vez me tocó cerrar un proyecto que amaba, había puesto años de esfuerzo, de recursos, de ilusión, y de repente sentí que Dios me decía, hasta acá. No entendía. Cómo algo que había nacido con su bendición ahora debía terminar. Pero obedecí. Me dolió, sí. Me dolió cómo se rompen los sueños que uno cree que van a durar para siempre. Sin embargo, meses después de esa aparente pérdida, nació una nueva etapa, más fructífera, más libre, más llena de propósito. Y entendí que a veces Dios cierra una puerta porque el cuarto se te quedó chico. La obediencia duele, pero también libera. Porque mientras uno desobedece, vive con la carga de sostener lo que Dios ya no respalda. ¿Sabes lo pesado que es eso? Sostener algo que Dios soltó. Pero cuando obedeces y soltás, la paz vuelve. Puede que pierdas algo de dinero, de prestigio o de comodidad, pero recuperas la paz. Y la paz no tiene precio. Muchos me dicen, Dante, quiero oír la voz de Dios. Y yo siempre respondo, empezá obedeciendo lo último que te dijo. Porque Dios no te va a dar una nueva instrucción si todavía no cumpliste la anterior. Él no es un consejero de opciones, es el Señor de tu vida. Y cuando entiende que puede confiar en tu obediencia, empieza a revelarte más cosas. Jesús dijo que quien es fiel en lo poco se le confiará lo mucho. Y eso vale también para la obediencia. Si no obedeces en lo pequeño, no vas a obedecer en lo grande. Por eso los grandes milagros empiezan con pequeñas instrucciones. Ve y lávate en el estanque. Da de comer a la gente con lo que tengas. Tira la red a la derecha. Pequeños actos, enormes resultados. A veces pensamos que la obediencia es solo para los grandes momentos de la vida, pero en realidad se prueba en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo tratás a los demás,
en lo que haces cuando nadie te ve. Cada día tenés una oportunidad de decirle sí a Dios en cosas simples. Y cuando decís ese sí en lo ordinario, Él te prepara para lo extraordinario. Yo he visto personas transformar su historia simplemente por decidir obedecer en algo pequeño. Una mujer que decidió empezar a orar todos los días por su esposo y al tiempo lo vio volver a los brazos de Dios. Un hombre que dejó de mentir en su trabajo y después fue promovido porque su jefe confió en su integridad. Cosas simples, resultados eternos. Y mira qué interesante, la obediencia te hace predecible para el cielo. Los ángeles saben que si Dios te dice algo, lo vas a hacer. Y entonces el cielo se organiza a tu favor, pero también te vuelve impredecible para el infierno. El enemigo no sabe qué hacer con alguien que obedece sin negociar, porque su estrategia es manipularte con el miedo. Y cuando el miedo ya no te gobierna, pierde el control. Por eso la obediencia no solo es un acto de fe, también es un arma espiritual. Cada vez que haces lo que Dios dice, aunque te tiemblen las rodillas, estás desarmando un plan del enemigo. Porque el diablo no le teme a los religiosos, le teme a los obedientes. Los obedientes no hablan de fe, la practican. No discuten sobre lo correcto, lo hacen. Y quiero decirte algo muy claro, si en este momento sentís que obedecer te está costando demasiado, no estás solo. Todos los que amamos a Dios pasamos por ese valle, pero no te rindas. Lo que hoy te parece un sacrificio, mañana será una historia de fidelidad. Dios está escribiendo capítulos que todavía no entendés, pero cuando los leas vas a decir, valió la pena obedecer. Así que no te detengas, seguí avanzando, incluso si te duele, incluso si nadie te acompaña. Porque cuando das ese paso en fe, no estás caminando solo, el cielo camina con vos. Hay algo que siempre me llama la atención cuando leo las Escrituras. Dios nunca le pidió a nadie algo fácil. A Moisés le pidió enfrentar al faraón, a Abraham le pidió dejar su tierra, a José le pidió soportar la traición, a María le pidió creer lo imposible. Y todos tuvieron miedo, todos dudaron en algún momento, pero todos obedecieron. Ninguno fue perfecto, simplemente dijeron sí. Y ese sí cambió la historia. Porque lo que transforma tu vida no es el tamaño de tu fe, sino la dirección de tu obediencia. No importa si tenés una fe enorme o apenas una chispa, lo importante es hacia dónde la orientás. Si la orientás hacia la voz de Dios, esa chispa se convierte en fuego. Pero si la orientás hacia tus emociones, se apaga enseguida. Yo sé que a esta altura del camino uno se cansa. Obedecer continuamente puede desgastar. Sentís que diste todo, que ya no queda nada por entregar. Pero ahí es donde la obediencia se convierte en adoración. Porque ya no obedeces por obligación, sino por amor. El amor verdadero obedece no para ganar algo, sino porque entiende que quien da la orden es digno de confianza. Te voy a contar una historia que me marcó. Hace años conocí a un hombre mayor, de esos que inspiran respeto solo con mirarlos. Había sido pastor por décadas y cuando me senté a charlar con él le pregunté cuál era su secreto para mantenerse fiel tantos años. Me miró con una sonrisa cansada y me dijo, hijo, aprendí a obedecer sin entender y agradecer sin ver. Esa frase me quedó grabada, porque ahí está el secreto de una vida firme. Cuando obedeces sin entender y agradeces sin ver, estás caminando por fe de verdad. Y eso me lleva a pensar en cómo muchas veces condicionamos nuestra obediencia. Decimos, Señor, voy a hacerlo si me mostrás el resultado. Pero la fe no negocia condiciones. La fe firma en blanco. Obedecer es poner tu firma al final de un contrato que Dios todavía no llenó. Es decir, no sé lo que viene, pero confío en quien lo escribe. Y ojo con esto, a veces el enemigo no te tienta a pecar, te tienta a retrasar tu obediencia. Espera un poco más. No es el momento. No estás listo. Esas son sus frases favoritas, pero la demora también es desobediencia cuando sabes lo que tenés que hacer. Cada minuto que postergás, el enemigo gana terreno en tu mente. Por eso, cuando escuches la voz de Dios, actúa rápido. No esperes a sentirte preparado. La preparación viene en el camino, no antes. Una vez me invitaron a predicar en un lugar donde no conocía a nadie, no tenía dinero para el pasaje ni para el alojamiento y sinceramente no tenía ganas. Pero algo en mi corazón me decía, anda, lo hice igual. Y esa noche en ese lugar pequeño, sin cámaras ni luces, vi una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios que haya experimentado. Gente llorando, vidas restauradas. Y todo empezó con una simple obediencia que yo mismo no entendía. Eso me enseñó que no necesitas tener todos los recursos para obedecer. Necesitas tener disposición. Cuando decís sí, el cielo se encarga del resto. Dios nunca te va a pedir algo sin darte también la gracia para cumplirlo. Él no pone un peso sobre tus hombros para verte caer, te lo da para fortalecer tus músculos espirituales. Y tal vez hoy estás en una etapa donde no ves recompensa. Sentís que obedeces y obedeces, pero el panorama no cambia.
Escúchame, no confundas silencio con ausencia. Dios no se olvidó de vos. Está preparando algo. Lo que hoy parece una demora es una estrategia. Si te diera lo que pedís ahora, lo perderías. Pero cuando lo recibas en el tiempo correcto, vas a poder sostenerlo. Yo aprendí que la obediencia no siempre trae alivio inmediato, pero siempre trae propósito. Puede que no veas la recompensa enseguida, pero cuando llegue va a tener sentido. Dios siempre paga bien. Nunca se olvida de los que le dijeron sí cuando todo dolía. Así que si estás dudando, si el miedo te susurra que no podés, acuérdate de esto. Los grandes milagros no nacieron en la comodidad, nacieron en la obediencia. El mar se abrió cuando Moisés extendió la vara, no antes. El fuego descendió cuando Elías oró, no mientras pensaba si hacerlo. El paralítico fue sanado cuando se levantó, no cuando lo pensó. Los milagros se activan en el movimiento de la fe. Y quizás hoy ese paso de obediencia que te da miedo sea justamente la llave que abre la próxima puerta. Tal vez no lo veas, pero cada paso en fe deja huellas que el cielo sigue. Así que levántate, respira hondo y decí: Señor, no entiendo todo, pero confío en vos. Ese es el principio de todo milagro duradero. ¿Sabés cuál es uno de los engaños más sutiles del corazón? Creer que obedecer es perder control. Nos da miedo hacer lo que Dios dice porque pensamos que vamos a quedar desprotegidos, como si obedecer fuera tirarse al vacío sin paracaídas. Pero obedecer no es perder control, es entregárselo a quien realmente sabe pilotear tu vida. Vos y yo no vemos el panorama completo, Él sí. Nosotros solo vemos la curva de la ruta, pero Dios ve la autopista entera. Y si lo pensás bien, el control que creemos tener es una ilusión, porque ni siquiera controlamos cuándo respiramos o cuándo late nuestro corazón. Sin embargo, nos convencemos de que tenemos el poder de dirigir nuestra historia. Obedecer es aceptar que hay alguien más sabio que uno y que confiar en Él no es debilidad, es inteligencia espiritual. Me acuerdo de una vez que me costó muchísimo soltar algo. Era un proyecto en el que había puesto todo, pero cada vez que oraba sentía que Dios me decía: no es por ahí. Y yo insistía porque me parecía que todo encajaba. Tenía los contactos, tenía los recursos, tenía la pasión, pero faltaba lo más importante, la paz. Cuando Dios no está en un asunto, la paz se va. Podés tener éxito aparente, pero algo adentro te hace ruido. Y si tenés que forzar algo para que funcione, probablemente no sea de Dios. Así que tomé la decisión de obedecer y renunciar a ese proyecto. ¿Y sabés qué pasó? Nada. Al menos al principio, silencio total. Ni un milagro inmediato, ni un reemplazo glorioso. Solo el vacío de haber soltado algo importante. Pero en ese silencio aprendí algo que marcó mi vida. La obediencia no siempre produce alivio, a veces produce quietud. Y en esa quietud Dios habla de otra manera. A veces creemos que obedecer es dar un paso y que automáticamente todo mejora. Pero muchas veces después de obedecer el panorama se oscurece un poco más. Y ahí el enemigo te susurra, ¿viste? No valía la pena. Pero no te apresures a sacar conclusiones. Cuando sembrás, la tierra no muestra frutos enseguida. Tenés que confiar en que debajo, en lo invisible, algo está creciendo. Yo conocí gente que renunció justo antes de que llegara la cosecha. Se cansaron de esperar y me parte el alma pensar en todo lo que Dios tenía listo y que se perdió por rendirse un día antes. Por eso te digo, aguantá un poco más. Aunque duela, aunque no veas, aunque no sientas. Lo que estás viviendo hoy no es el final. Es la parte del proceso donde Dios te fortalece en lo invisible. Y ¿sabés qué descubrí con los años? Obedecer también te hace más sensible a la voz de Dios. Cuanto más obedeces, más clara se vuelve su voz. Y cuanto más lo ignorás, más se apaga. Es como una radio. Si no la sintonizás bien, escuchás interferencias. Pero cuando te alineas, todo suena nítido. Hay gente que dice: Dios no me habla. Y yo les digo: no es que no hable, es que no lo estás escuchando porque hay ruido de fondo. Ese ruido se llama orgullo, ansiedad, incredulidad. La obediencia limpia los oídos espirituales, te permite oír con claridad lo que otros no perciben. Por eso los obedientes no necesitan señales espectaculares, ni profetas, ni milagros visibles. Les basta con una palabra suave, con una impresión del Espíritu, con un andar por ahí, y eso les alcanza para moverse. Y te quiero decir algo más. Cuando uno vive en obediencia, empieza a experimentar milagros cotidianos. No esos grandes eventos que salen en los testimonios, sino los pequeños detalles donde ves la mano de Dios. Cosas simples, pero que te hacen sonreír y decir: solo Dios podía hacer esto. Esas cosas le pasan a los que obedecen porque viven sintonizados con el cielo. También quiero hablarte del poder de la obediencia colectiva. Cuando una familia decide obedecer junta, el impacto es tremendo. Padres que oran juntos
hijos que crecen viendo integridad, decisiones tomadas con oración, eso cambia generaciones. No hay herencia más poderosa que dejar a tus hijos el ejemplo de una fe obediente, porque los hijos no siempre siguen lo que les decís, pero casi siempre imitan lo que te ven hacer. Y si sos padre o madre, quiero decirte, tu obediencia de hoy puede ser la semilla del milagro de mañana para tu casa. Quizá estás orando hace años por tus hijos y no ves cambios. Seguí obedeciendo, seguí sembrando, porque cuando vos honrás a Dios, Él promete bendecir hasta la tercera y cuarta generación. Así que no subestimes lo que tu obediencia puede generar. Cada sí tuyo abre una puerta que tus hijos y tus nietos van a cruzar. Lo que vos haces por fe, otros lo disfrutarán por gracia. A veces la obediencia no solo te lleva por caminos difíciles, sino que te deja solo por un tiempo, y esa soledad duele. Porque somos seres relacionales. Nos gusta sentir que alguien nos acompaña, que alguien aprueba nuestras decisiones. Pero hay momentos en los que Dios te separa, no para castigarte, sino para hablarte sin interferencias. Es en esa soledad donde tu oído espiritual se agudiza y aprendes a reconocer su voz sin depender de las voces humanas. Me pasó varias veces en la vida momentos donde parecía que todos los apoyos se caían, donde amigos se alejaban, donde las puertas se cerraban una tras otra. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Hasta que entendí que no era abandono, era poda. Dios me estaba quitando ramas que no daban fruto, no porque me odiara, sino porque quería que diera más. Y la poda duele, claro que sí. Pero el árbol no sabe que después va a florecer más fuerte. Y quizá vos estás en una temporada así, donde no entendés por qué Dios está cortando cosas que amabas. Tal vez estás perdiendo relaciones, oportunidades, seguridades. Pero escúchame bien, Dios nunca poda sin propósito. Si está cortando es porque algo nuevo está por brotar. La obediencia te mete en esos procesos. Porque cuando le decís que sí a Dios, no le estás diciendo que sí a la comodidad, sino al crecimiento. Y el crecimiento siempre implica ruptura. Las semillas se rompen para dar fruto. Los huesos de los niños se estiran y duelen para crecer. Las orugas se encierran en su crisálida antes de convertirse en mariposas. Todo lo que crece pasa por una etapa incómoda. Y lo más impresionante es que en esa incomodidad Dios sigue trabajando. Él no se detiene cuando vos te sentís mal. Al contrario, es ahí cuando más cerca está. Pero como duele, creemos que se fue. Y no se fue. Está en el mismo horno que vos, controlando la temperatura para que no te queme, solo te refine. Yo siempre recuerdo la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. No evitaron el horno, pero Dios entró con ellos. La obediencia no te garantiza ausencia de fuego, te garantiza compañía divina dentro del fuego. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tenés a Dios en medio del horno, el fuego deja de ser tu enemigo y se convierte en tu testimonio. Y fíjate algo, cuando ellos salieron del horno, ni siquiera olían a humo. Eso es lo que hace la obediencia. Te mete en pruebas que parecen imposibles, pero te saca sin rastros de destrucción. Al contrario, salís con más autoridad, con más fe, con más experiencia. El fuego no te destruye, te revela. Y te confieso algo que aprendí con lágrimas. Obedecer te da un tipo de paz que el mundo no puede entender. No es la paz de tener todo bajo control, es la paz de saber que estás en las manos correctas. Esa paz que te permite dormir aunque no tengas todas las respuestas, que te permite sonreír aunque el panorama no cambió. Es la paz de quien sabe que Dios no improvisa. Yo me acuerdo cuando tomé una decisión muy dura en el ministerio. Humanamente parecía un error. Gente me dijo que estaba loco, que iba a perder todo lo que había construido. Pero dentro mío sabía que era lo que Dios quería. Lo hice igual, temblando, pero lo hice, y con el tiempo se abrió una etapa de bendición que nunca hubiera conocido si me hubiera quedado en el miedo. Por eso siempre digo, la obediencia puede costarte algo, pero la desobediencia te cuesta mucho más. Porque cuando desobedeces, algo en tu espíritu se apaga. Podés seguir cantando, trabajando, sirviendo, pero adentro hay un silencio que no se llena con nada. El alma lo sabe. Se pierde esa comunión dulce con Dios que solo tienen los que caminan en su voluntad. En cambio, cuando obedeces, aunque el camino sea difícil, sentís su presencia a cada paso. Y eso, créeme, vale más que cualquier recompensa. Así que si hoy estás en medio de ese fuego, no corras. No busques salidas rápidas, quédate ahí, pero con los ojos en Él. Porque lo que está pasando ahora no es castigo, es purificación. Dios te está preparando para sostener cosas más grandes. No hay ministerio fuerte sin pruebas duras. No hay carácter sólido sin obediencia dolorosa. Y si todavía dudas de si vale la pena obedecer, pensá en Jesús. El Hijo de Dios también tuvo que obedecer y su obediencia le costó la cruz. No fue una obediencia cómoda ni romántica. Fue con sudor, lágrimas y sangre.
Pero gracias a esa obediencia, hoy vos y yo tenemos salvación. Así de poderosa es la obediencia, cambia destinos eternos. Por eso no te quejes del proceso. Cada paso que das en obediencia te está acercando más al propósito. Quizás no lo veas hoy, pero un día vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué Dios te llevó por este camino. Y cuando lo entiendas, vas a agradecer incluso por las lágrimas. Una cosa que aprendí con los años es que la obediencia no se demuestra en los aplausos, sino en el silencio. Es fácil obedecer cuando todos te apoyan, cuando todo sale bien, cuando los resultados son visibles. Pero la verdadera prueba llega cuando haces lo que Dios pide y no pasa nada. Ahí se mide de qué está hecho tu corazón. Porque si solo obedeces esperando resultados, en realidad no estás obedeciendo, estás negociando. Y Dios no busca socios, busca hijos. Hijos que confíen aunque no entiendan. Hijos que digan sí antes de ver. Hijos que sigan creyendo aunque todo alrededor parezca desmoronarse. Y mirá que eso cuesta. Cuesta porque va en contra de todo lo que el mundo te enseña. Allá afuera te dicen, cree solo en lo que podés medir, pero el reino funciona al revés. Acá se trata de creer primero, de obedecer primero y después ver. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo haces para saber que realmente es Dios el que te está hablando? Y siempre digo lo mismo, cuando lo que escuchás te lleva a ser más humilde, más generoso, más amoroso, casi siempre es Dios. Cuando te lleva a la soberbia o al miedo, no es Él. La voz de Dios nunca contradice su carácter. Y cuanto más lo conoces, más fácil se vuelve reconocerlo. Pero incluso cuando lo reconoces, obedecer sigue siendo un desafío. Porque a veces la voz de Dios te lleva a lugares que tu mente no entiende. Te saca de tu zona de confort, te hace caminar sobre el agua, te pide cosas que parecen imposibles. Y es ahí donde muchos se bajan del barco. Porque caminar sobre el agua suena lindo en los sermones, pero en la vida real da miedo. Pedro se animó a hacerlo y mientras miró a Jesús, no se hundió. Pero cuando miró las olas, empezó a caer. Así somos nosotros, mientras tenemos la mirada en Él, todo fluye, pero cuando miramos las circunstancias, el miedo nos traga. Por eso obedecer también es una disciplina de la mirada. No se trata solo de los pasos que das, sino de a quién mirás mientras los das. Yo me acuerdo de un tiempo en que Dios me pidió algo que parecía una locura. Me dijo que dejara un lugar donde me iba bien, donde estaba cómodo, y me costó tanto entender por qué, pero dentro mío sabía que quedarme sería desobedecer. Así que lo hice. Y no fue fácil. Hubo días de duda, de nostalgia, de preguntarme si había hecho lo correcto. Pero con el tiempo vi cómo Dios usó esa decisión para abrir puertas que nunca hubiera imaginado. Ahí comprendí que cuando obedeces, Dios se encarga de los detalles que vos no podés manejar. Él ya está en el futuro preparando lo que vos vas a necesitar cuando llegues. Así que cuando parece que no pasa nada, en realidad está pasando todo, solo que todavía no lo ves. Y quiero hablarte también de la obediencia en las pequeñas cosas diarias. Porque a veces buscamos grandes misiones, pero desobedecemos en lo simple. Y Dios valora tanto lo pequeño como lo grande. A veces el acto de obediencia más poderoso es pedir perdón, o decir la verdad cuando sería más fácil mentir, o ayudar a alguien sin que nadie se entere. Esas cosas pequeñas son las que construyen un carácter firme. Hay personas que quieren oír a Dios para cosas grandes, pero ignoran su voz cuando les habla en lo cotidiano. Y la verdad es que la voz de Dios suena más seguido en lo simple que en lo espectacular. Él no siempre viene en un trueno o en un fuego. A veces viene en un susurro, pero para oír ese susurro necesitas silencio interior. Y eso es algo que la obediencia también produce, silencio. Cuando obedeces, dejas de discutir con Dios. Ya no necesitas tener la última palabra, simplemente decís, sí Señor, y descansás. Ese descanso es libertad, porque la desobediencia genera ruido, conflicto, ansiedad. En cambio, la obediencia trae paz. Incluso en medio de la tormenta. Yo sé que algunos de ustedes están en una encrucijada, tratando de decidir si obedecer o seguir su propio plan. Y déjame decirte algo, tu plan puede parecer más seguro, pero el plan de Dios siempre es más fructífero. Puede que no sea el más cómodo, pero es el único que te lleva al propósito. No elijas lo fácil, elegí lo eterno. Y si tenés miedo, recordá esto, el miedo es la señal de que estás saliendo de tu zona de control. Y eso está bien, porque no hay crecimiento sin riesgo y no hay fe sin incertidumbre. Dios no te pide valentía sin temor, te pide obediencia a pesar del temor. Así que no esperes a sentirte valiente para dar el paso. Dalo igual, obedece igual, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Y cuando lo hagas, vas a descubrir que del otro lado del miedo estaba la bendición que tanto esperabas.
Hay algo que me impresiona de Dios, su paciencia. Él sabe que nos cuesta obedecer, que a veces tardamos, que damos vueltas, pero no se cansa de hablarnos. No levanta la voz, no se impacienta como nosotros, simplemente repite su llamado, suave pero firme, hasta que el corazón se rinde. Esa voz que insiste, que vuelve una y otra vez a recordarte lo que tenés que hacer, no es condena, es amor. Dios insiste porque todavía confía en vos. Y es increíble cómo esa voz puede acompañarte años enteros. Podés correr, distraerte, llenar tu vida de ruido, pero en algún momento del día, cuando el alma se aquieta, vuelve ese susurro, volvé a lo que te pedí. Y uno sabe exactamente a qué se refiere, no necesita más explicación. Porque cuando Dios te señala algo, lo hace con precisión quirúrgica. Toca justo donde duele, pero también donde sana. Yo tuve temporadas así. Años en los que supe que tenía que perdonar, pero me resistía, me justificaba, decía, no lo merece, pero el espíritu no se cansaba. Seguía hablando bajito, recordándome que la obediencia no se trata de merecimiento, sino de libertad. Y un día cedí, lo hice temblando, sin ganas, solo por obedecer. Y cuando solté, algo se rompió adentro, el peso del rencor. Entendí que obedecer no siempre cambia al otro, pero siempre te cambia a vos. A veces obedecer implica cerrar etapas. Y eso también duele. Nos cuesta decir adiós porque asociamos el cierre con fracaso, pero Dios es un Dios de ciclos. Así como el sol se pone cada noche y vuelve a salir, hay etapas que deben terminar para que otras empiecen. Aferrarte a lo viejo solo retrasa lo nuevo. Si Él te está pidiendo que sueltes, es porque ya preparó lo que sigue. Pero hasta que no sueltes lo anterior, no vas a poder recibir lo próximo. ¿Y sabés qué descubrí? La obediencia se vuelve más fácil cuando tenés intimidad con Dios. No porque los pedidos sean más suaves, sino porque tu confianza crece. Cuando conoces su carácter, sabes que nunca te va a pedir algo para lastimarte. Te puede doler, pero no te destruye. La diferencia entre dolor y daño está en las manos que lo causan. En las manos de Dios, el dolor purifica. En las nuestras, solo hiere. Por eso insisto tanto en la intimidad. No se puede obedecer de verdad a un Dios que se conoce de oídas. Tenés que escucharlo vos, sentirlo, caminar con Él. Y eso no se logra con velocidad, sino con tiempo. El mundo te empuja a hacer, a correr, a producir, pero Dios te invita a estar, a escucharlo en la quietud, a quedarte un rato más con Él. Y cuanto más lo conoces, más fácil se vuelve decir sí. También aprendí que la obediencia te hace ver milagros donde otros solo ven coincidencias. Los obedientes tienen una mirada diferente, ven la mano de Dios en los detalles. Un llamado justo a tiempo. Una persona que aparece sin planearlo, una puerta que se abre cuando parecía imposible. Y uno dice, qué casualidad. Pero en el reino no hay casualidades, hay sincronía divina. Si estás viviendo un tiempo donde todo parece detenido, no te desesperes. La obediencia no siempre acelera las cosas, a veces las pausa para alinearlas. Dios no se mueve por apuro, se mueve por propósito. Y si algo todavía no pasó, es porque no estás llegando tarde. Estás llegando justo a tiempo, al tiempo de Dios. ¿Sabés que cuando uno empieza a obedecer de verdad, empieza también a mirar la vida con otros ojos? Las prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente se vuelve secundario y lo que antes ignorabas empieza a tener sentido porque obedecer es también ordenar el corazón, es poner a Dios en el centro y dejar que todo lo demás gire alrededor. Cuando eso pasa, incluso las tormentas se ven distintas, ya no te destruyen, te forman. Y es curioso porque el mundo te enseña lo contrario. Te dice que vos sos el centro, que todo gira en torno a tu bienestar, a tu éxito, a tu felicidad. Pero cuando uno conoce a Dios, se da cuenta de que el verdadero gozo está en rendirse. No en ser el protagonista, sino en ser parte de algo más grande. La obediencia te saca del pequeño escenario del yo y te pone en el escenario del reino. Y a veces, claro, cuesta, porque todos tenemos ego. Queremos tener razón, queremos decidir, queremos entender. Pero Dios te lleva a lugares donde no hay mapa, donde no podés calcular ni controlar. Y ahí te das cuenta de que obedecer es confiar con los ojos vendados. No porque Dios te quiera ciego, sino porque te quiere atento a su voz. Si vieras todo el camino, dejarías de escucharlo. Yo he pasado por etapas donde la obediencia parecía una locura. Mudanzas sin destino claro, decisiones ministeriales que no tenían lógica humana, cambios que nadie entendía. Pero una y otra vez vi cómo Dios confirmaba cada paso, a veces con milagros, a veces con simple paz. Porque la paz es la firma de Dios. Si algo es de Él, tarde o temprano la paz lo acompaña. Hay una historia que me encanta y que siempre me hace pensar en esto. Es la de Eliseo y Naamán. Naamán era un general poderoso, enfermo de lepra.
Va a buscar a Eliseo esperando una sanidad espectacular, con fuegos, oraciones largas, algo digno de su rango, pero el profeta ni siquiera sale a verlo. Le manda un mensaje: anda y báñate 7 veces en el Jordán. Naamán se ofende: ¿cómo en ese río sucio? Y casi se va sin hacerlo, pero cuando por fin obedece, se sana. Esa historia me hace pensar en cuántas bendiciones perdemos por orgullo. Queremos que Dios actúe a nuestra manera, que cumpla nuestras expectativas, pero Él no trabaja con protocolos humanos. A veces la instrucción más simple es la llave del milagro más grande. Si Dios te está diciendo que hagas algo que te parece pequeño, no lo subestimes. Quizás ese río Jordán es tu puerta de sanidad, de libertad o de restauración. También aprendí que la obediencia no se mide por resultados visibles, sino por fidelidad. No importa si nadie ve lo que haces, no importa si no hay aplausos ni reconocimientos, Dios ve. Y cuando Él ve, recompensa. No de la manera en que el mundo paga, sino con cosas que no se compran. Paz, propósito, favor, plenitud. Hace poco hablé con una mujer que había perdido casi todo. Me dijo: Dante, sigo obedeciendo, pero no entiendo por qué nada mejora. Le respondí: no subestimes lo que está haciendo Dios en vos, porque a veces la obediencia no cambia las circunstancias, cambia el alma. Y cuando el alma cambia, todo lo demás empieza a moverse a su tiempo. Así que si estás cansado, si sentís que ya hiciste todo lo que Dios pidió y no ves frutos, quédate tranquilo. No hay obediencia que caiga al vacío. Todo lo que sembrás con fe va a germinar, incluso si pasa tiempo. El reino funciona con leyes distintas. Primero siembra, después crecimiento y recién después cosecha, pero todo llega. Y quiero que te grabes esto en el corazón. Obedecer no es perder, es invertir. Cada acto de obediencia es un depósito en el banco del cielo. Puede que no vea los intereses ahora, pero el día que Dios decida abrir la cuenta, vas a quedarte sin palabras. Nada de lo que hiciste por Él fue en vano. Una de las cosas más maravillosas de la obediencia es que no solo transforma tu presente, también cambia tu historia. Hay decisiones que tomás hoy y que van a repercutir en la eternidad. Porque cuando obedeces, tu vida empieza a alinearse con los planes de Dios. Y eso siempre deja huellas. Quizás hoy no lo ves, pero cada sí que le das al Señor abre caminos invisibles. Caminos que tal vez vos no recorras, pero que otros van a disfrutar gracias a tu fidelidad. Me gusta pensar en José, el hijo de Jacob, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado. Si alguien tenía motivos para rebelarse, era él. Sin embargo, se mantuvo fiel. Siguió creyendo, siguió obedeciendo, siguió haciendo lo correcto. Y un día, sin buscarlo, Dios lo puso en el trono de Egipto. ¿Por qué? Porque el que obedece en la cárcel está listo para gobernar desde el palacio. Y fíjate el detalle. Cuando los hermanos vuelven a pedirle ayuda, José podría haberse vengado, pero no lo hizo. Entendió que todo lo que había pasado fue parte de un plan más grande. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la perspectiva de quien obedece. No vive amargado por lo que perdió, vive agradecido por lo que Dios construyó en medio de la pérdida. Y yo sé que a veces cuesta llegar a ese nivel de madurez, porque cuando estás en el medio del proceso no ves el propósito, solo ves la herida. Pero te prometo algo, si permaneces en obediencia, el día va a llegar en que mires hacia atrás y digas: ahora entiendo. Y ese día el dolor se va a transformar en gratitud. También quiero hablarte de la obediencia en medio de las pruebas emocionales. Hay quienes pueden obedecer con las manos, pero no con el corazón. Hacen lo que Dios dice, pero resentidos, sin alegría, como si fuera una carga. Y eso también tiene que cambiar, porque la obediencia verdadera se hace con amor. No es sumisión forzada, es confianza voluntaria. Yo recuerdo una época en la que me sentía agotado. Cumplía con todo lo que debía hacer, pero sin gozo. Hasta que un día entendí que obedecer no es solo ejecutar, sino hacerlo con el corazón. Cuando uno obedece por amor, la carga se vuelve liviana. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No porque la vida sea más sencilla, sino porque cuando lo haces con amor, el peso se transforma en propósito. Y quizá vos estás en ese punto donde sentís que obedecer se volvió rutinario, que haces lo correcto pero sin pasión. Volvé a la fuente. Recordá por qué empezaste. Obedecé no por miedo al castigo, sino por gratitud a su amor. Cuando entendés cuánto te amó Dios, obedecer deja de ser un sacrificio y se convierte en una respuesta natural. Yo estoy convencido de que la obediencia es el idioma del amor. Cuando amás a alguien, confías en él. Y cuando confías, obedeces. Jesús lo dijo claramente: si me amás, guardá mis mandamientos.
No porque necesite nuestro cumplimiento para sentirse poderoso, sino porque nuestra obediencia es la prueba más pura del amor. Y si alguna vez te cuesta pensar en esto, Dios nunca te pedirá algo que Él mismo no haya hecho antes. Él sabe lo que cuesta, sabe lo que es renunciar, entregar, sufrir. Jesús obedeció hasta la muerte, y no cualquier muerte, la de cruz. ¿Y sabés qué había al otro lado de esa obediencia? Resurrección. Siempre que hay una cruz, hay una resurrección esperando. Pero primero hay que pasar por el Gólgota. Así que si estás cargando una cruz hoy, no la tires, no maldigas el proceso. Cargala con la certeza de que esa cruz es el camino a tu victoria. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será gloria. Hay momentos en la vida donde la obediencia se convierte en tu único refugio. Todo lo demás se derrumba, los planes fallan, los amigos desaparecen, las puertas se cierran y solo te queda hacer lo que Dios te pidió. Esos momentos son sagrados porque ahí el alma se desnuda y entendés quién manda realmente en tu historia. Y cuando te das cuenta de que no sos vos sino Él, aparece una paz que no se explica con palabras. Yo lo viví más de una vez. Hay etapas donde la única certeza que tenés es la voz de Dios. No sabés a dónde va a llevarte, ni cuánto va a durar, ni cómo vas a sobrevivir, pero sabés que es su voz. Y eso alcanza, porque cuando tenés su voz, no necesitas el mapa. Su palabra se vuelve tu brújula, tu alimento, tu refugio. Y me impresiona cómo a medida que pasan los años uno aprende a confiar más rápido. Al principio necesitas señales, confirmaciones, profecías. Pero después, cuando ya pasaste por varios fuegos, entendés que si Dios te lo dice, alcanza. No necesitas más. Y esa madurez no se logra en los días felices, se construye en los días de lágrimas. A veces me preguntan cómo se fortalece la fe. Y yo siempre digo lo mismo, obedeciendo. Porque la fe no crece en los aplausos, crece en el silencio. Cada vez que obedeces sin ver resultados, tu fe se hace más fuerte. Es como un músculo, se desarrolla bajo resistencia. Por eso las pruebas no te debilitan, te entrenan. Y te voy a decir algo que tal vez no te guste, pero es la verdad. Si no aprendes a obedecer en la dificultad, no vas a saber hacerlo en la abundancia. Porque cuando todo va bien, también hay tentaciones. El orgullo, la autosuficiencia, el creer que ya no necesitas tanto a Dios. Por eso a veces Él te mantiene en el proceso, no porque te castigue, sino porque quiere protegerte de vos mismo. Mirá, hay personas que piden bendición, pero no quieren el proceso que la sostiene. Dios podría darte todo lo que soñás hoy, pero si tu carácter no está listo, esa bendición se volvería maldición. Y por eso te forma, te pule, te enseña, te pasa por desiertos para que aprendas a depender solo de Él. Porque en la tierra prometida no hay maná, hay cosecha. Y para cosechar hay que saber sembrar. Cada vez que obedeces, estás sembrando algo que un día vas a cosechar. Quizás no mañana, quizás no este año, pero llega porque Dios no es deudor de nadie. Todo lo que haces por Él tiene retorno y cuando llega te das cuenta de que cada lágrima valió la pena. Y si hoy estás cansado de esperar, escúchame, no confundas la demora con el olvido. Dios no se olvidó de vos, está preparando la escena. Y cuando llegue el momento, todo encajará con una precisión que te dejará sin palabras. Vas a decir, por esto tenía que pasar todo aquello. Y vas a entender que la obediencia no fue un peso, fue el puente hacia la promesa. También quiero recordarte que obedecer no significa que todo salga como vos querías. A veces obedeces y las cosas igual se complican, pero eso no quiere decir que te equivocaste. Jesús obedeció perfectamente y aún así lo crucificaron. El resultado no siempre valida la obediencia, la intención sí. Así que no midas tu fe por lo que ves, medila por lo que decidís hacer cuando nadie te aplaude. Porque los verdaderos héroes de la fe no se forman en los escenarios, sino en los cuartos secretos, donde nadie mira, donde solo Dios y vos saben lo que cuesta seguir adelante. Y si hoy estás en ese cuarto, llorando, orando, decidiendo si seguir o no, quiero decirte algo de parte de Dios, no te rindas, seguí obedeciendo aunque te duela, seguí creyendo aunque no veas, seguí amando aunque te hayan fallado, porque cada paso de obediencia está construyendo algo eterno. Y llegamos al final de este mensaje, pero no al final del proceso, porque la obediencia no se termina nunca. Cada etapa de la vida te pedirá un nuevo sí. Hoy obedeces en algo pequeño, mañana en algo mayor. Es una cadena de fe que te lleva cada vez más lejos, más profundo, más parecido a Jesús. Porque al final de eso se trata, de parecernos a Él. Y no hay forma de parecerse a Cristo sin aprender a obedecer como Él lo hizo.
Jesús obedeció cuando no tenía dónde dormir. Cuando lo rechazaron, cuando lo traicionaron, cuando lo clavaron en una cruz, obedeció sin aplausos, sin garantías, sin respaldo humano. Y su obediencia cambió la historia. Si Él no hubiera dicho, hágase tu voluntad, nosotros no estaríamos acá. Eso me conmueve porque me recuerda que mi pequeño acto de obediencia, aunque parezca insignificante, también puede cambiar una historia. Quizás no el mundo entero, pero sí el mundo de alguien. Obedecer aunque duela es decidir creer que Dios sabe lo que hace. Es confiar en que el dolor tiene propósito, que el proceso tiene destino, que las lágrimas no caen en vano. Es decirle al cielo, no entiendo, pero sigo. Y cuando decís eso, el cielo se inclina. Porque los ángeles entienden ese lenguaje, el de los que adoran llorando, el de los que obedecen temblando, el de los que siguen amando a pesar de todo. Quiero que te lleves esto grabado en el corazón. La obediencia no siempre se ve heroica, a veces se ve común. Se ve en una madre que ora por sus hijos sin cansarse, en un hombre que trabaja con honestidad aunque nadie lo reconozca, en alguien que perdona cuando tendría derecho a odiar, en una persona que decide volver a intentar después de fracasar. Esas son las batallas que conmueven al cielo. Y si sentís que obedecer te está costando, mira la cruz. Esa es la mayor prueba de amor y obediencia de todos los tiempos. Ahí ves al hijo diciendo, no mi voluntad sino la tuya. Y cuando lo mirás entendés que ningún sacrificio es demasiado, que si Él lo dio todo, vos también podés dar ese paso. No porque seas fuerte, sino porque su Espíritu vive en vos. El Espíritu Santo es el que te sostiene cuando tus fuerzas se agotan. Él es quien te recuerda lo que Dios te prometió cuando querés rendirte. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque todo se derrumbe, aunque el camino se nuble, el Espíritu sigue susurrándote, seguí, no pares. Obedecé. Y cuando lo haces, cada paso se convierte en adoración. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que te duele profundamente, soltar, perdonar, esperar, servir, volver a empezar. No sé qué es, pero sí sé esto, si lo haces porque te ama. Dios no te pide cosas para hacerte sufrir, sino para darte libertad. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que Él quiere. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Y quiero bendecirte por eso. Porque si estás escuchando este mensaje es porque todavía hay algo en vos que quiere obedecer. Quizás con miedo, con cansancio, con dudas, pero querés hacerlo. Y eso es lo que más agrada a Dios, un corazón dispuesto. Así que ahí donde estés, cerrá los ojos un momento y decirle, Señor, quiero obedecerte aunque me duela. No quiero vivir a medias, quiero seguirte con todo. Te aseguro que ese tipo de oración no cae en saco roto. Dios la escucha, la toma, la transforma. Él sabe cómo usar tus pasos inseguros para escribir una historia firme. Así que levántate, límpiate las lágrimas y volvé a decirle que sí, porque los obedientes nunca pierden. Puede que tarden en ver el fruto, pero el fruto llega. Cuando llegue ese día, cuando veas cómo todo encaja, cuando entiendas que cada renuncia tenía sentido, vas a levantar la mirada al cielo y vas a decir, gracias Señor, por enseñarme a obedecer aunque doliera. Y vas a sonreír porque sabrás que valió la pena, porque obedecer aunque duela no es resignarse, es confiar, no es perder, es ganar el privilegio de ver la fidelidad de Dios en acción. Y cuando la veas vas a entender que no hay mejor lugar donde estar que en el centro de su voluntad. Ese es el lugar más seguro del mundo. Así que seguí caminando, obedecé paso a paso y no temas. Porque si el camino te duele significa que todavía estás vivo. Y si estás vivo es porque Dios no terminó con vos. El mejor capítulo de tu historia aún está por escribirse y lo va a escribir con tu obediencia.